Muy buenos días, bienvenidos a su programa Trinchera del Poder Popular. Hoy lunes 30 de junio de 2014, cuando son las 8:05 de la mañana, transmitiendo en vivo por la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM, para las poblaciones de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagua, Barlovento y sectores del municipio Sucre, Valles del Tuy y Altos Mirandinos. Así como en diferido para la audiencia nacional e internacional de Aporrea Radio, en el portal www.aporrea.org. En la dirección general de la emisora, Vicky Cova. Producción, Argenis Figueroa. Edición y montaje, Luis Lara. En los controles, Leonardo Palacios. Y en la producción y locución del programa, Zulika King y quien les habla, Luis Enrique Gabasut. Buenos días, Zulika. Muy buenos días, Luis Enrique. Muy buenos días, Leonardo Palacio, el amigo y camarada técnico de acá, de la emisora en esta hora, ¿no? Un saludo revolucionario a todas y todos los atrincherados del eje Guatire, Guarena, Acevedo y la Colonia Tovar. Bueno, queridas amigas y amigos, como ya es costumbre, a través de los días lunes, martes y miércoles, en este horario, vamos a estar Luis Enrique y yo transmitiendo su programa Trinchera del Poder Popular. Y vamos a tratar el día de hoy temas que están en el tapete de interés para todas y todos. Bueno, Zulika, el día de hoy entonces vamos a abordar algunos temas que están sobre el tapete de la opinión pública en este momento. Y yo creo que algo que ha llamado bastante la atención y que ha ocupado pues algún centimetraje en las últimas horas ha sido el pronunciamiento que hizo el presidente Nicolás Maduro, ese llamado que hizo a la unidad y a limar asperezas y a superar las diferencias que pudiesen darse entre diferentes personas del proceso revolucionario, con miras a no producir pues divisiones, a no producir tensiones. Y esto lo hizo en el marco del acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo a finales de la semana pasada. Y luego también lo reiteró en un programa, digamos, en su intervención, y que fue transmitida por Venezolana de Televisión horas más tarde después de ese acto. Entonces, bueno, esa es la noticia principal, y sobre eso queríamos comenzar el programa, Zulika, ¿no es cierto? Sí, ciertamente, Luis Enrique. Bueno, queridas amigas y amigos, vemos cómo nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, bajo una profunda reflexión, me imagino, previas conversaciones con el camarada José Vicente Rangel, lamentablemente, quiero pedir disculpas, hacer este inciso acá, que tenemos una falla técnica producto de las lluvias, ¿no? Y la antena tiene un poquito de problema, ¿no? Pido disculpas en nombre de la emisora a todos los radioescuchas. Bueno, volviendo al tema, lo que estábamos hablando con respecto a esa reflexión que hizo nuestro camarada presidente Nicolás Maduro en los días pasados. Creo que el día de la entrega a los premios, al reconocimiento de los periodistas, hablaba, bueno, de que tiene los brazos abiertos para los que quieran venir. En la revolución caemos todos indiscutiblemente, Luis Enrique, con la disparidad que puede haber de pensamiento, de corrientes, pero lo que no es aceptable a mi modo de ver, y yo creo que todo el que se sienta revolucionario y que esté en defensa del legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, es en dividir el proceso revolucionario. Obviamente siempre lo entendió así nuestro camarada y eterno líder Hugo Chávez Frías, de que unidad, hablaba él siempre, en la diversidad. Es decir, todos tenemos derecho a poder en algún momento discrepar, tenemos derecho a tener distintos puntos de vista, y obviamente eso es lo que enriquece el debate, ¿no? Y el que plantea el debate de las ideas, para poder avanzar en función a cuando se llega a un punto de coincidencia en esa diversidad de ideas, buscando ese punto de coincidencia, y enriquece pues lo que es el proceso.
sería bien aburrido una unidad de criterios donde todos pensaran igual, eso sí sería triste y sería poco democrático, ¿no? Pero siendo como es la dinámica de nuestro proceso revolucionario y las corrientes que en ella, en las que hacemos vida, pues todas y todos los revolucionarios, que sumamos pues para enriquecer, para hacer más dinámica nuestra revolución y aportando las ideas necesarias para poder avanzar y profundizar este proceso. Yo creo que nuestro comandante ahora, presidente Nicolás Maduro, ha entendido pues que quizás, al igual que en su momento lo hacía el comandante Chávez, Luis Enrique, que se ponía muy bravo y decía las cosas como tenía que decirlas, pero qué importante es reflexionar y entender que la unidad monolítica es necesaria para poder mantener este proceso revolucionario. Yo veo, y es plausible de todo punto de vista, el entender pues que quizás reflexionar en el momento preciso puede evitar males mayores. Por allí escuchaba, bueno, que hay articulistas que hablan de una tercera vía y eso para mí, y yo creo que para muchos de los que compartimos este proceso hermoso de justicia social como es nuestro proceso revolucionario, nos debe llamar a una profunda reflexión. Tenemos que trabajar y cabalgar con lo que tenemos y mejorar lo que tenemos. Aquí no hay que buscar más vías, Luis Enrique. La tercera vía no es factible, no es viable. Aquí tenemos que profundizar indiscutiblemente en nuestro proceso y legado de nuestro comandante Chávez, que es la revolución bolivariana, y ahondar para poder llegar a las fallas que son profundas y estructurales. Aquí tenemos fallas estructurales, fallas por parte de algunos elementos que han venido quizás haciendo daño al proceso revolucionario por la falta de voluntad política, por la falta de claridad política, por la falta de compromiso y de la ética. Hablemos, como decía el camarada en los años 60, Fidel Castro, Ruth, el camarada líder de la revolución cubana, que él no entendía ni podía aceptar la política sin ética, ¿no? La ética es determinante, el compromiso, como ya lo dije hace unos momentos, y bueno, para poder avanzar tenemos que corregir, porque no podemos seguir avanzando con los errores estructurales que tenemos, no podemos seguir cometiendo los mismos errores, trabajar sobre los errores que ya subyacen, que no permiten precisamente corregir y poder crear nuevas formas, como decía Simón Rodríguez, o inventamos, erramos. Bueno, esa fue la palabra que siempre estuvo en la boca de nuestro máximo líder Hugo Chávez Frías. Debemos entender que bajo este proceso, bajo esta estructura, bajo este pensamiento bolivariano, bajo esta dinámica tan particular que tiene la revolución bolivariana, obviamente pueden haber discrepancias que se dejan sentir, Luis Enrique. Se dejan sentir y que de ninguna manera estas discrepancias y estas visiones pueden dividirnos. Todo lo contrario, reitero, debemos profundizar y abrirnos al debate de las ideas, como decía el comandante Chávez, que el debate de las ideas es necesario para enriquecer este proceso, para avanzar, para construir y rectificar donde haya que rectificar. Es por ello pues que yo, Zuleika King, humildemente quien les habla, aplaudo, reconozco de parte del camarada presidente Nicolás Maduro esa reflexión profunda que hizo, y yo insto a todas las personas, camaradas, llámense hombres o mujeres, que puedan estar discrepando y que hayan cuestionado, porque a veces nos hacemos presa fácil de la impulsividad, de la rabia del momento, pero es allí lo que nos aparta de los niños. El ser adulto es precisamente eso, poder discernir, poder con la madurez entender cuando quizás hayamos cometido alguna falta, corregirla en el momento y que no sea extemporáneo. Yo creo que agarró el camarada presidente Nicolás Maduro en su momento, llamó a unirnos monolíticamente bajo esas discrepancias, bajo esas distintas visiones, bajo lo que él llama el radicalismo. Yo creo que
ahí tendríamos mucha tela que cortar, que no va a ser tema para la discusión el día de hoy, el radicalismo, pero yo insto a que sigamos con el debate de las ideas, Luis Enrique. Es necesario a todos los camaradas, bajo el marco del respeto, pero insisto que es necesario el debate de las ideas, porque fíjate, Luis Enrique y amigas y amigos que nos pueden estar escuchando, que de no haber sido, no se hubiese dado esta situación como se dio, difícilmente el camarada presidente haya llegado al punto donde llegó, donde ahora se habla de una revisión profunda de los ministerios, reestructuraciones, sinceración del marco en lo que se está construyendo, en la manera en que se está construyendo, que sea más efectiva la labor de gobierno, que sea más sólida, más concreta, Luis Enrique. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, totalmente de acuerdo, Zuleika, en relación con digamos, el mantenimiento de la unidad dentro de lo que son las fuerzas revolucionarias. Claro, en plena dialéctica de la coexistencia de todas sus contradicciones, ¿no? Claro. Internas y también, pues por supuesto, de cara a la lucha con todos los enemigos externos del proceso revolucionario. Vamos a leer la nota donde sale reflejada las declaraciones que dio el presidente Maduro, que evidentemente fueron en relación, aun cuando no lo mencionó explícitamente, en relación con la carta del exministro Jorge Giordani y también con la carta que fue publicada recientemente días pasados por el portal aporrea.org. Y esa carta, bueno, levantó mucho revuelo, pues una carta muy crítica en relación a determinados aspectos del gobierno revolucionario y incluso en relación a la persona, al individuo, a la persona concreta del presidente Nicolás Maduro. O sea, fue una crítica, hubo aspectos allí de esa crítica que fueron interpretados como ataques personales hacia el presidente Nicolás Maduro. Más allá de la crítica hacia lo que es el proceso revolucionario y algunos aspectos que pudiésemos comentar. Luego el ministro Navarro pues también escribió una carta solidarizándose con las denuncias o las críticas que hacía allí Jorge Giordani en su carta. Pero esto fue en respuesta también o en reacción a la respuesta que tuvo el propio presidente Maduro en un acto público, en un consejo de ministros, por cierto, que aun cuando no aludió directamente, no mencionó, no se dirigió directamente a la persona de Jorge Giordani, sin embargo quedó clarísimo para toda la nación que se refería justamente al exministro Jorge Giordani. Y bueno, realmente su reacción fue una reacción, fue como una ley de la física, ¿no? Acción y reacción. Fue atacado en lo personal y su reacción también fue bastante personal, ¿no? Bueno, ahí fue muy severo el presidente Maduro, porque empleó, bueno, epítetos como por ejemplo traidor, desleal, una serie digamos, de calificativos que iban directamente, evidentemente, hacia el exministro Jorge Giordani. Y luego, bueno, después de, digamos, de pasado este vendaval terrible, incluso el ministro Navarro fue sancionado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Él es miembro de la Dirección Nacional, o no sé si seguirá siendo, no sé qué va a pasar ahora que el presidente Maduro suavizó un poco digamos, la reacción en contra de estas manifestaciones de estas personas, si va a seguir el procedimiento disciplinario en el Tribunal Disciplinario del Partido Socialista contra el ministro Navarro, o si eso se va a paralizar, si el ministro Navarro va a continuar en sus funciones como miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela o no, porque había sido suspendido de la Dirección Nacional y había sido pasado a Tribunal Disciplinario precisamente por haber publicado esa carta en apoyo a la previa carta del ministro Jorge Giordani. Luego eso generó, bueno, un revuelo nacional e internacional, y no solamente en las fuerzas revolucionarias, donde hubo muchísimas opiniones en contra de la carta del ministro Giordani, y también hubo bastantes opiniones a favor, es decir, hubo una mezcla de todo allí, ¿no? Hubo opiniones neutrales que trataban de
equilibrar las cosas. Allí precisamente, Luis Enrique, te atajo en este punto, si me lo permite, que se puede notar esa diversidad de criterios, ¿no? Y no hablemos de corrientes, no, criterios. Correcto. Una cosa son las corrientes políticas y otra cosa son los criterios, porque es así, ¿no? Entonces, ahí tienes un universo de criterios que unos a favor y otros en contra. Entonces, buscar el punto de cohesión, el punto de donde nos encontremos es lo importante, Luis Enrique. Es lo importante, que es lo que yo veo con harta preocupación, el hecho de que esos factores de que se vuelven, que no dan su brazo a torcer, entender que lo que está en juego, Luis Enrique, no es más que el legado que dejó nuestro comandante Chávez, más allá de que pueda sonar esto un lugar común porque todo el mundo lo dice, porque día a día lo escuchamos. Es un hecho cierto, un hecho que inexorablemente, si no cuidamos esto y si no entendemos y no actuamos con la madurez política necesaria, estamos poniendo en juego este legado. Es la revolución, y que ni siquiera esta revolución no nos pertenece a nosotros venezolanos. Esto ya es del mundo, esta revolución pertenece a los países oprimidos, a los pueblos que luchan, o sea, esto ya trascendió de nuestra frontera. Entonces, poner en juego ese legado universal, no sería responsable, no sería una actitud responsable de los que tenemos el deber y la obligación ética, moral de defender eso que dejó el comandante Chávez y entender que lo que tiene el camarada Maduro, presidente ahora del proceso nuestro proceso revolucionario, no es fácil, Luis Enrique, a sus espaldas. O sea, él trae una preparación obviamente política, trae un bagaje que nadie puede negar, porque habría que ser bien mezquino para negar ese bagaje político que trae el camarada Maduro. Pero oye, la responsabilidad de llevar los destinos de la patria, como lo lleva el comandante Chávez, la responsabilidad de mantener la cohesión. ¿Tú sabes qué difícil es haber logrado unificar la izquierda y los que no son de izquierda, pero que comparten lo que debe ser un proceso de justicia social? Porque muchos camaradas que uno conoce, bueno, vienen de muchos años de izquierda, pero muchos se sumaron a este proceso por la reivindicación, la necesidad de que este pueblo fuese reivindicado y que un nuevo proceso se diera hacia la justicia social. Oye, en juego está esa unidad monolítica que hablaba el camarada presidente Hugo Chávez Frías. Entonces, yo no quisiera estar en la piel del camarada Nicolás Maduro, es que es demasiado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la preservación de un legado tan gigante como lo que nos dejó el camarada presidente Hugo Chávez Frías. Ahora, entender que es un hombre como tú, un hombre y una mujer, o hombre en el término de lo que encierra mujer y hombre. Ser humano. El ser humano, exactamente, gracias. Oye, no es fácil, no es nada fácil. Entonces, quizás los tiempos, quizás la tensión política, también hay que entender eso, que se ha generado, hay un nivel de tensión, donde mírame y no me toques, donde hay que estar en sus zapatos, Luis Enrique, para entender la situación emocional que está siendo víctima del camarada presidente, que ha vivido en un año lo que el camarada comandante presidente Hugo Chávez Frías vivió a lo largo de casi 15 años. O sea, vamos a estar claros. En un año, Luis Enrique. Sin duda alguna. Entendamos al hombre, sí, claro. El hombre y sus circunstancias. El hombre y sus circunstancias, sin duda alguna, y no, totalmente de acuerdo con lo que manifiesta Solica. Indiscutiblemente no la ha tenido fácil el presidente Nicolás Maduro. Y no se la van a poner fácil tampoco. Lo que uno pudiera pronosticar es que se va a poner más difícil la cosa, o que las dificultades por lo menos van a continuar, porque los ataques hacia el proceso revolucionario bolivariano pues no van a terminar, y no van a terminar nunca, porque mientras esto sea una revolución siempre va a tener de enemigo allí a la contrarrevolución, a la reacción, al establishment, al estado de cosas, de un mundo que quiere el cauce y efecto, que quiere seguir siendo, digamos, contrario a una justicia social, a una redistribución equitativa de la renta, de la riqueza que entre todos generamos, y bueno, y esa acumulación privada terrible que genera el capitalismo,
y particularmente el capitalismo salvaje o el capitalismo extremo, ¿no? Y ese es el temor, a la final ese es el temor que todos tenemos, y es el temor, digamos, la sombra que se cierne sobre la República Bolivariana de Venezuela en esta época, y que lleva a muchos camaradas a tener pues la angustia de que el proceso pudiera revertir, de que todo ese modelo de inclusión social pudiese irse al trastero de la historia, y que bueno, que pudiera retornar acá el neoliberalismo salvaje, con todas aquellas políticas terribles de privatización de todas las empresas del Estado, concesiones al gran capital y nada para el pueblo, revertir todas las reivindicaciones de los trabajadores, acabar con la inamovilidad laboral, con los derechos, con las garantías de los trabajadores, acabar con el ajuste periódico salarial, y bueno, toda una serie de temores que existen, que se acaben las misiones sociales, y que se retroceda en el proceso de avance hacia el socialismo, hacia lo que es, la socialización de los medios de producción, que viene siendo desde el punto de vista económico lo que significa el socialismo, ¿no? Porque si no hay esos principios fundamentales del socialismo, entonces no podría llamarse socialismo, sería otra cosa, sería humanismo, solidaridad, estado de bienestar, capitalismo con rostro humano, lo que justamente estos camaradas consideran que es el reformismo, ¿no? Y eso es un temor muy válido, que está allí permanente, ¿no? Permanentemente. Tenemos por acá, Zuleika, la nota de prensa entonces de las declaraciones que dio el presidente Maduro. Vamos a darle lectura ahora que regresemos de esta primera pausa del programa. Y también a abordar un poco el contenido como tal, ya que el presidente Maduro ha abierto con sus últimas declaraciones y se ha manifestado 100% proclive a la crítica y a la autocrítica revolucionaria como algo necesario para el proceso, y que va a someter a una revisión a fondo a todas las estructuras del Estado durante los primeros 15 días del mes de julio, a consecuencia de estas críticas, de este proceso crítico de revisión. Bueno, vamos a entrar, digamos, en el resto del programa a ciertos aspectos de esa crítica que ha estado en estos días ante la opinión pública, y que, se agudizó o se puso más sobre el tapete a raíz de la carta del exministro Jorge Jordani. Vamos entonces a esta pausa y a la vuelta continuamos con más. Por favor, no se retiren, gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Si labraremos la tierra y dormiremos en paz, despertaremos felices, un canto de libertad. Simón nos acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nacimos para amar, si elegimos el futuro y el nombre de
Bueno, de vuelta, queridas amigas y amigos, en su programa Trinchera del Poder Popular a través de la 101.1, la mejor de Guatire. Bueno, Luis Enrique, antes del corte habíamos ofrecido leer la carta, el artículo. A ver si le damos entonces lectura para que la audiencia entienda más o menos de lo que estamos hablando el día de hoy, el tema que estamos abordando. Claro que sí, la nota dice así: la crítica y la autocrítica no es para autodestruirse, sino para agarrar más fuerza. Maduro llama a la unidad con quienes ha habido diferencias y pide pasar la página de las peleas y cartas. Por Alba Ciudad, publicado el sábado 28 de junio de 2014, a las 2:07 de la madrugada en el portal aporrea.org. Y dice así: durante su discurso, tras entregar el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a numerosos trabajadores de la comunicación, el presidente venezolano Nicolás Maduro Moro señaló en cadena nacional de radio y televisión: a nosotros nos han impuesto un modelo comunicacional para mantener a la sociedad en zozobra permanente, para mantener desestabilizado el poder político, para llevar a nuestro pueblo nuevamente a la situación de desmoralización, para que nuestro pueblo pierda la creencia y la fe en sí mismo, en su capacidad de ser poder y de hacer, desde el poder, una nueva sociedad. Hacia allá va la guerra psicológica, para quitarnos la fe colectiva de que sí podemos construir una nueva sociedad y de que tenemos la capacidad para superar cualquier problema y dificultad. No la vamos a tener, sea el problema de la característica que se nos venga, social, económico, político, dijo. Indicó Maduro: una sociedad política, ¿cómo no va a tener problemas políticos? Tiene conflictos de diversos signos, llamados por algunos teóricos contradicciones antagónicas de la sociedad, así las llamaba Mao Zedong, o las contradicciones en el seno del pueblo, así las llamaba Mao Zedong, inclusive sacó un manual de cómo tratarlas una por una. Hace falta releer ese manual para conducir correctamente las contradicciones que han surgido entre nosotros y poder dar un salto de reunificación con algunos compañeros, sin lugar a dudas revolucionarios y chavistas, con los cuales hemos tenido diferencias, señaló el presidente, posiblemente en tácita referencia al exministro Jorge Giordani, quien publicó una carta tras su salida del gabinete, dando a conocer varios desacuerdos en el área económica durante su gestión, y a varios otros que se han solidarizado con él, entre ellos Héctor Navarro, Víctor Álvarez y Ana Elisa Osorio. Yo llamo a la reunificación de todo el pueblo en base al plan de la patria, al ideal y al legado de nuestro comandante Chávez, a dar los pasos sinceros más allá de los problemas, de las palabras que nos digamos. Aquí no sobra nadie, aquí nos necesitamos todos y todas, con la crítica, con la idea, con la propuesta, y a construir la lealtad colectiva a un proyecto, enfatizó el jefe de Estado, quien fue fuertemente aplaudido por el anuncio. ¿Por qué ustedes aplauden esa idea tanto?, preguntó entre risas. Pasar la página de las peleas y las cartas. Posteriormente, en declaraciones a través de Venezolana de Televisión en horas de la noche, el presidente reiteró que entre el 1 y el 15 de julio se hará una revisión exhaustiva del gobierno nacional. Vamos a revisar uno por uno ejecución de presupuesto, ministerio por ministerio, proyecto por proyecto, meta por meta. Vamos a hacer una reestructuración global del gobierno y del sistema de gobierno para articularlo con eficiencia máxima. Serán 15 días para revisar todo el plan de la patria, las metas cumplidas, lo que no se ha cumplido y por qué, y decirle al país todo lo que haya que cambiar. Indicó que la revolución tiene que ser cambio y reestructuración permanente. También llamé a pasar la página de las peleas que se han presentado, con cartas para acá, cartas para allá. Ya está bien, ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, listo. Ahora la mano está extendida y el abrazo listo para dárselo a todos los compañeros que hicieron esto, que hicieron aquello, y seguir el rumbo, el camino. La unificación de las fuerzas revolucionarias es lo más importante que hay que cuidar. Y construir lealtades colectivas con el legado del comandante Chávez, firmes, inconmovibles con el apoyo revolucionario, con el pueblo de Venezuela, que es quien nos exige la lealtad y la disciplina máxima. Como dijo Elías en Barquisimeto, bienvenidas las propuestas. En las propuestas vienen siempre autocríticas y críticas. Yo quiero revisar completico todo para autocriticarme frente al pueblo y asumir todo lo malo y lo no hecho. Pero llamar también al trabajo. La crítica y la autocrítica no puede ser para autoflagelarse
y autodestruirse, sino para agarrar más fuerza, más impulso para superar los problemas, los obstáculos y para ver el camino hacia adelante. Esa es la escuela del comandante Chávez. Fin de la nota. Bueno, esa es la nota de prensa y por supuesto las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en relación con este asunto de la crítica, la autocrítica que le hiciera el exministro Jorge Giordani. Ahora, sobre este asunto, Zuleika, es mucho, bueno, se ha escrito cualquier cantidad de artículos de opinión por todas partes, ha causado un revuelo bastante grande. La derecha, por supuesto, muerta de la risa con haciendo todo esto. Fiesta con esto. Claro, porque lo que ellos son incapaces de hacer, pues no lo pueden comprender jamás que se haga en el bando contrario, ¿no? Bueno, porque son incapaces simplemente de comprender ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, las peleas a cuchillos que han surgido allí en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática son de pronóstico reservado, ¿no? Y bueno, y aquí nadie se ha metido con eso. Tienen pleno derecho a tener toda su crítica y toda su autocrítica. Que ellos bueno, por lo consideren. menos lo que no queda cabida duda, Luis Enrique, es el hecho de que en nuestro proceso, ¿verdad? En nuestra propia dinámica, nosotros tenemos la capacidad que nadie puede negar, es insoslayable eso, la capacidad de poder diferir de algún criterio, poder confrontarnos entre nosotros mismos y llegar a un punto de encuentro. Lo que no sucede en la famosa Mesa de la Unidad, que eso es una retórica absoluta, el nombre inclusive está fuera de lugar, eso es unidad, ni siquiera en la diversidad de ellos, que es bien diversa, al punto tal que no tienen un punto de cohesión, de coherencia, un punto de encuentro entre ellos. Sin duda alguna, y bueno, y ellos por supuesto han querido hacer su agosto con esto de la Carta de Giordani y todo eso. Pero a la final, a pesar de que incluso hasta la derecha pues ha escrito muchísimo y se han pronunciado, dentro de las fuerzas revolucionarias ha habido cualquier cantidad de opiniones al respecto y análisis. Sin embargo, todos han girado, es lo que yo he notado, que todos primero han dado por cierto por sentado que la crítica de Giordani fue una crítica a la política económica del gobierno, ¿no? A la política económica. Y que por lo tanto, ¿cómo podía el ministro Giordani hacer una crítica a la política económica del gobierno, habiendo sido él ministro de Planificación y habiendo estado plenamente ligado a la política económica del gobierno durante años y años? Y que por lo tanto era absurdo que el ministro Giordani pues hiciera una crítica a la política económica del gobierno y no pasara primero por una autocrítica a sí mismo de que él, habiendo sido ministro de eso, pues había formado parte de esa política económica del gobierno. Bueno, yo lo primero que veo en eso es que es errado. Es decir, el ministro Giordani no ha hecho ninguna crítica a la política económica del gobierno, ¿no? Ni a la política, porque y de ahí se ha agarrado la derecha para entonces sugerir que el que se había equivocado desde un principio había sido el comandante Chávez, porque obviamente si el ministro Giordani hizo una crítica a la política económica del gobierno y él fue ministro de este gobierno y del gobierno anterior y de la Revolución Bolivariana durante tantos años, pues entonces la crítica evidentemente era una crítica hacia la política económica, ya no del comandante Chávez o del presidente Maduro, sino del proceso revolucionario como se ha venido conduciendo desde sus inicios hasta ahorita. Y eso es falso. En esa carta de Giordani, yo la he leído y la he releído una y otra vez, y allí no hay ningún elemento de eso, en lo absoluto. Y bueno, dando por eso como por un hecho, de que eso fue una crítica a la política económica del proceso revolucionario, entonces todos los análisis giraron en torno a la descalificación personal del ministro Giordani o a la reivindicación personal de su figura, pues, ¿no? O sea, bien sea que se asumiese una posición o la otra. Y un poco vi la avalancha de descalificaciones personales en contra del ministro Giordani fue que el ministro Navarro, así lo expresa en su carta, da un paso al frente, decide manifestarse como una cuestión de solidaridad con una persona a la cual él le merece su mayor respeto, pues, y que además lo considera como su amigo personal y consideró injustas esas descalificaciones y por eso sale al ruedo haciendo
digamos, solidarizándose de esa manera con otra carta con el ministro Giordani. Ahora, ¿qué es lo que Giordani fundamentalmente expone allí en su carta y deja como, vamos a tratar de rescatar, más allá de las descalificaciones personales o de los ataques personales que el ministro Giordani hizo en contra del presidente Maduro, porque lo hay, y eso es lo que le resta, digamos, un nivel a su carta, nivel de utilidad crítica para recomponer las cosas y para mejorar las cosas, y lo convierte más que en una crítica constructiva. Esos elementos se convierten en crítica destructiva, porque cuando se critica a la persona, a la individualidad y no a las ideas, a los procesos, se incurre en este riesgo o se cae en este error. Entonces, no, aquí no vamos a entrar en lo que el ministro Giordani, digamos, atacó o se pronunció en contra de la persona del presidente Nicolás Maduro, y que ya evidentemente el propio presidente Nicolás Maduro tuvo su respuesta, tuvo su reacción y luego su contrarreacción después de la reflexión en aras pues a la unidad, a la armonía, y tiende la mano y tiende el abrazo para la reconciliación en ese sentido. Ahora bien, aquí lo importante son tres aspectos fundamentales que aborda el ministro Giordani, digamos, de cara a la crítica constructiva. Uno es la eficiencia en el gasto público y el control que debe tener el gasto público, ¿no? Eso es un aspecto que él, como ministro de Planificación, y cualquiera que asuma la planificación de un Estado y el manejo de la economía y de las finanzas de un Estado, evidentemente, que es un principio elemental que va incluso en la economía más básica de cualquier hogar. No, y las leyes Porque, mismas lo mandan, el control. Claro, obvio, pero si usted está en su casa y usted es jefe de familia, cabeza de hogar, y usted es una persona gastiva, usted es una persona derrochadora, usted es una persona que no cuida el patrimonio familiar, pues usted va a comprometer la estabilidad de ese hogar. O sea que el hacer un llamado a una racionalidad del gasto público y a instrumentar controles estrictos de en qué se gasta el dinero y en qué no se gasta el dinero público, yo creo que es un llamamiento no solamente constructivo, sino además, como lo acaba de decir Zulica, es una obligación de ley, es un mandato que está establecido en la Constitución, en las leyes de la República, en los principios más elementales de lo que es hacer una gestión pública sana, saludable, transparente, y que ética. todo llamamiento que se haga a controlar el gasto público, a racionalizar el gasto público, a que el gasto público sea eficiente, a que existan controles. Bueno, mira, mientras más controles existan sobre el gasto público, mejor. Si son 100.000 controles, mejor. Que eso va a enlentecer los procesos, que los enlentezca, pero que haya controles, que sea transparente. Ese es un llamado que hace, digamos, el exministro Jorge Giordani, y que yo considero que allí, o sea, ¿quién puede no estar de acuerdo con eso? Que a lo mejor en esa crítica y en esa declaración se da a entender entonces que ha habido gasto público ineficiente en el proceso revolucionario bolivariano. Bueno, evidentemente que ha habido gasto público ineficiente, porque si no, entonces, ¿por qué el propio presidente Nicolás Maduro, cuando arranca su gobierno, ¿verdad?, lo primero que lanza es el gobierno de eficiencia en la calle? Y lo primero que lanza es la consigna de máxima eficiencia en la gestión pública. Quiere decir entonces que hay un reconocimiento obvio, evidente, de que ha habido ineficiencia en el gasto público, como lo hay en cualquier gobierno, bajo la modalidad que sea, capitalista, socialista, neoliberal salvaje, bueno, cualquier modalidad que le quieran asignar o imponer allí o establecer en un país. Y hablando de control, Luis Enrique, perdona que te estás en este punto. Hablábamos el día de ayer, o sea, imaginando, ¿no?, una posible comisión que sería excelente que se creara por parte del presidente Nicolás Maduro. El camarada tomara la decisión e invitara para crear una comisión contra la corrupción donde formaran parte el camarada bueno, incluso el propio Giordani, Navarro, Víctor Álvarez. Víctor Álvarez, una comisión. Y otros camaradas. Claro, para que, bueno, demuestren su capacidad. Que sea esa comisión la que aborde ese proceso del 1 al 15 de julio,
de revisión a fondo de toda la administración Oye, sería pública. excelente, ¿te imaginas eso, Luis Bueno, Enrique? ese sería Un escenario el presidente excelente. Chávez era experto en eso. Oye, no lo Formando demostró equipos siempre. dentro de las yo me acuerdo que él incluso incorporaba dentro de comisiones presidenciales a diputados de la oposición. Yo me acuerdo el caso en la parte agrícola, ¿cómo es que se llama ese diputado de oposición? Gaviria, ¿no? Gaviria. Ajá, que el presidente Chávez estaba dando Eso. rindiendo una memoria y cuenta, algo así, una Sí, locución sí, es en la una- Asamblea Nacional, y Gaviria le hizo unos comentarios allí Ripostándole cuestiones, y el presidente Chávez llegó y dijo: te invito, Gaviria, y te incorporo dentro de la comisión presidencial para que me investigues ese asunto sobre la agricultura, etcétera. Yo recuerdo eso. Sí, señor. Entonces el presidente Chávez tenía esa magia. sí, no hay otra forma de expresarlo, para saber manejar esas situaciones de la incluso bueno, de la oposición, pues de la oposición política, ¿no? Sí, yo Ya. tengo total y absoluta convicción, Luis Enrique, de que el camarada presidente Maduro está tomando debida nota de todas las acciones, de todas las decisiones que ha venido a lo largo de este año tomando, y cuáles han sido fructíferas y cuáles no, cuáles se han podido concretar, y las razones de las cuales por las cuales no se concretaron otras, ¿no? Eso es correcto. Y eso va a permitirle quizá dar le va a permitir entender que tiene que cambiar de alguna forma, que para que sea más, o sea, le permita, cómo explicarte o cómo explicarle a nuestra audiencia, que avanzar y corregir. O sea, quizá el error a veces es decir, decretar, porque las cosas secretas se hacen, no. Crear mecanismos, más allá de los controles, comisiones efectivas para lograr los objetivos. A mí me parece excelente esa decisión que tomó para la revisión, ¿no? Estos 15 días. Claro, Pero tiene que haber evidentemente. personas idóneas, la idoneidad debe privar ahí, debe prelar, para que eso se pueda concretar el esfuerzo, porque eso es un esfuerzo supremo. Los resultados que ahí arroje, obviamente tiene que ver el compromiso de las personas que van a actuar para lograr ese objetivo, un esfuerzo supremo, y que tienen que ser personas con la capacidad, y ojalá tenga la visión el camarada presidente de escoger a esas personas que lo van a acompañar en esa tarea titánica. Correcto. Fíjate una cosa, Zuleika, ¿no? El presidente Chávez siempre decía que qué falta le hacía a este país y qué gran beneficio tendría la revolución bolivariana si contara con una oposición racional. Fíjate, ¿no? Que no es el caso. Preguntémonos todos, ¿por qué el presidente Chávez diría eso? ¿Por qué el presidente Chávez, y no lo decía una vez? Siempre lo digo. El presidente Chávez lo decía siempre. Que qué falta le hacía a este país una oposición racional. Bueno, como la oposición en este país política, lamentablemente, no es racional y no va por el camino de la racionalidad, al contrario, cada día se aparta más de ser racional. Bueno, toca a la propia fuerza revolucionaria, al propio proceso revolucionario, ejercer el rol de esa oposición racional que es tan necesaria a los procesos democráticos y a los procesos de transformación social, y que es tan indispensable en cualquier sociedad donde exista la diversidad, donde exista lo variopinto de lo que es una sociedad democrática. Entonces, porque si no, no tendría ningún sentido que el presidente Chávez haya repetido eso hasta la saciedad. Ni tampoco tendría ningún sentido que el presidente Chávez haya impulsado las 3R y luego las 3R al cuadrado, y que el presidente Chávez siempre haya valorado tanto lo que es la crítica y la autocrítica revolucionaria. Entonces, claro, siempre se ha manejado este asunto de que esa crítica, esa autocrítica debe hacerse como que los trapitos sucios se lavan en casa. Pero en una sociedad democrática, si esto se hace de esta manera, no es útil. No, y máximo cuando prela una sociedad de cómplices. Exactamente, entonces va a ser muy difícil siempre que esos trapos sucios se laven realmente en casa, y a la final no terminen esos trapos sucios engavetándose ahí detrás de una montaña de acumulada de trapos sucios, y nunca terminen de lavarse, y nunca termine la crítica y la autocrítica siendo realmente útil, sirviendo realmente a lo que tiene que servir, que
que es a la rectificación de rumbo, a la corrección de errores, al perfeccionamiento de las políticas, ¿ok? Esa es la idea. Ahora, esto debe hacerse público, hasta dónde no debe hacerse público, qué es lo que hay que decir en público y lo que no hay que decir en público. Aquí obviamente, Luis Enrique, ahí debe es donde habrá manejarse, el tino de cada quien. ahí entra lo que se llama manejar el criterio político, ¿ves? Claro. Es importantísimo manejar el criterio político porque no todo escenario, en todo escenario se puede permitir uno decir cosas. Hay cosas que, bueno, el tóxico que se llama, ¿no? En el argot popular, que se deben manejar petit comité para poder tomar decisiones que nos permitan, pues, corregir. Pero Correcto. si no, imagínate, por algo existe lo que llaman el secreto de Estado, por decir de alguna manera un ejemplo, ¿no? Bueno, queridas amigas y amigos, lamentablemente hemos llegado al segundo corte del programa. Continuamos a la vuelta con este tema que está de más interesante. No sea parte de nuestra sintonía. Ya regresa Trinchera del Poder Popular. El líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, invitó a los presentes a escuchar la canción El regreso de un amigo, compuesta e interpretada por un grupo de excelentes artistas y dedicada al comandante de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Una canción que han hecho con motivo de la muerte de Chávez, que se llama El regreso del amigo, que realmente está bonita esa canción. Buenos compositores, buenos músicos, y yo la traje. Nos preparamos para escuchar la canción. Y 1 millón de gracias. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa
piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. El que levantó al mendigo y compartió su comida. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Un pueblo que se despierta de una América arrasada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. La ternura de este amigo es la luz desparramada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Con las frases que nos dijo con su risa campechana. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. seguiremos el camino del amigo junto al alba. Los amigos del amigo tienen el alma bordada. No hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa. De vuelta, queridas amigas y amigos, en su programa Trinchera del Poder Popular, a través de la 101.1, la mejor. Tenemos unos mensajitos de texto que le vamos a dar lectura sobre el tema del día de hoy. Aquí dice uno: hasta en las mejores familias surgen diferencias. No van a suceder en un gobierno socialista donde la democracia participativa y protagónica es nuestra bandera. Que viva nuestro presidente obrero y su gran valor para reconocer la crítica y autocrítica en el seno de nuestra revolución. Saludos, Epifanio Flores. Un abrazo, saludo, camarada Epifanio. Gracias por estar en sintonía, como es costumbre ya. Claro que sí, Epifanio, gracias por tu mensaje. Bien, tenemos otro mensaje que dice: han destruido tanto la flora y la fauna en Zamora que ya los comecerros están a un paso de la cota 400, zona protectora del Parque El Ávila, Villalta. Un abrazo también para ti, camarada Villalta, y mi respeto como siempre. Gracias, Villalta, por tu mensaje, bueno, ambientalista, ¿no? Esa deforestación, el llamado al Ministerio del Ambiente para que revise eso, pues. Otro mensaje que dice: profundo dolor que el comandante, quien dio su vida por la patria, sus hijos convirtieron las alcaldías de Zamora y Plaza en burocracia política. Villalta. Gracias, Villalta, por tu mensaje. Bueno, Villalta, yo quisiera hacer un break aquí, ¿no? Fíjate tú, camarada Villalta, yo veo con agrado, ¿no? Lo que pasa es que hay que estar de cerca viendo las gestiones para poder evaluarlas. Yo veo que se están dando algunos pasos para corregir esas desviaciones que bien tú señalas en tu mensaje. Yo creo que hay la disposición y el ánimo para ir corrigiendo, y eso se está viendo en las gestiones. Quizá debería ser más efectiva, pero se están dando esos pequeños pasos. No, y que el burocratismo es un vicio inherente al Estado burgués que viene de toda la Cuarta República y se remonta incluso a la época de la independencia. Entonces, no es un vicio nuevo, no es que sean los hijos e hijas de Chávez quienes inventaron el burocratismo o convirtieron bueno, eso forma parte, las alcaldías o las gobernaciones en burocracia. Es inherente al Estado burgués, claro. Esos vicios también. Entonces, ¿no? Atribuirlo así a los hijos e hijas de Chávez tampoco es totalmente cierto, Villalta. En todo caso, hay que atribuírselo es al Estado burgués, independientemente de quién sea el que lo ocupe o no en un momento dado. Y contra esa figura del Estado burgués vicios es que hay que ir a fondo, claro, para transformar el modelo gubernamental, pues que
que todos queremos hacerlo para bienestar de la nación. Pero tienen que estar personas Fíjate, allí con la disposición de querer trabajar en esa materia. sin duda alguna, voluntad política ante todo. Eso es así, compromiso. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Para no desviarnos del tema del día de hoy. Crítica, autocrítica y todo eso, ¿no? Yo les decía que efectivamente en la carta de Giordani yo no veo absolutamente nada que tenga que ver con política, con una crítica o autocrítica hacia la política económica. Porque ¿en qué ha consistido la política económica de la Revolución Bolivariana? La política económica de la Revolución Bolivariana ha consistido en control de cambios, cuya principal expresión fue Cadivi, ¿no? Y luego, más recientemente, el extinto SITME, que fue donde se disparó en gran medida el desastre o la desestabilización de ese sistema, que fue el sistema de los bonos en moneda extranjera y toda la corrupción que giró en torno a eso. Pero la política económica del gobierno bolivariano ha consistido en expropiaciones, nacionalizaciones, enorme gasto público social, ¿ok?, para la reivindicación de la sociedad, reivindicaciones laborales, ¿ok?, inamovilidad laboral, aumentos salariales, controles de precios, financiamiento a formas alternativas de producción, ¿ok?, como cooperativa, microempresa, financiamiento a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, esa es la política económica de la Revolución Bolivariana. Y todo lo contrario, Giordani en su carta lo que indica es que esa política, para que pueda mantenerse, está comprometida por, digamos, por ejemplo, un excesivo gasto público fuera de control. O por ejemplo, la posible corrupción dentro del manejo de los fondos del Estado, de los fondos, sobre todo los fondos en divisa, como el fondo chino, el Fonden, varios fondos que él menciona allí, ¿no? Caso aparte merece también el asunto de Cadivi y SITME, que el propio ministro Giordani, por cierto, fue quien hace más de un año, antes de la misma Edme Betancourt, fue el primero que alertó sobre el asunto de las empresas de maletín, señalando que alrededor de 20.000 millones de dólares se habían fugado por empresas de maletín a través de Cadivi y el mecanismo del SITME, ¿no? Entonces, alertando sobre eso, ¿no? Y también alerta allí en su misiva sobre el asunto del endeudamiento externo, ¿no? Que coloca a Venezuela en el riesgo de caer en una posición de subordinación frente a la banca internacional y peor aún, aun cuando Giordani no lo menciona, pero sí lo han mencionado otros analistas, incluso a las puertas, o podría llevar a las puertas a las finanzas públicas y al país y al gobierno y al Estado bolivariano a tener que tocarle la puerta al Fondo Monetario Internacional para pedirle en un momento dado financiamiento. ¿Por qué? Porque cuando un país o unas finanzas públicas se van por una vía de excesivo gasto público deficitario, que implica entonces tener que hacer un endeudamiento, y que este endeudamiento es un endeudamiento externo en el gran capital financiero internacional, ¿ok?, y que eso se pasa de cierto límite, llega un momento en que los gobiernos y los estados tienen que recurrir al Fondo Monetario Internacional y vienen los paquetes de los paquetazos de las medidas de ajuste neoliberal. Entonces, sobre eso es que está alertando, veo yo, ¿no? Es la interpretación que yo hago, es lo que está alertando Giordani en su carta. Tenemos una llamada, vamos a darle cabida. Sí, buenos días, estás al aire. Sí, buenos días, Luis Enrique Gabazú, Zulinka King, José Armando González. Hola, buenos días, José Armando, un abrazo, adelante. Bienvenido. Igual, camarada, fíjate lo siguiente, bueno, en primer lugar felicitar a todos los ciudadanos de Zamora, Marinas, que bien ayer celebraban la Pardal de San Pedro. Con respecto al tema de hoy, muy importante, y siempre hay que hacer estas autocríticas, y a veces uno tiene que ser un poquito fuerte. Cuando a veces nosotros pasamos una carta, pasamos la segunda, pasamos la tercera, y no se excusa. Si bien es cierto que en el proceso revolucionario todos somos importantes, también es lo cierto de que estas fallas estructurales dentro del gabinete económico, dentro del gabinete social, hay que mirar lo que es la parte,
la cuota política de cada uno de los que hace vida política en el cogollo del PSUV. Y digo en el cogollo del PSUV porque es que ahora, después de la muerte del comandante Chávez, han salido muchas alas y han salido muchos cuotas de poder en diferentes frentes políticos que para nadie es un secreto, que se manejan desde la Asamblea Nacional de Venezuela. Y he sido crítico también al tercer congreso del PSUV, donde allí el mayor engaño es hacia la militancia del partido, donde no va a tener una libertad para escoger a los miembros de la Dirección Nacional del Partido, a la Directiva Nacional del Partido, a la Directiva Regional y Municipal, porque siempre ya se cuelan por allí los nombres que pudiesen quedar dentro de lo que es los delegados estadales, en el caso de Miranda. Y eso allí, en cuanto a las críticas de Giordani, no solamente está ahí Giordani, también el exministro Navarro, está el ministro Angelicia Osorio, y habrá muchos que por temor a relaciones políticas que gozan de cargos de libre nombramiento y remoción, no se atreven a decir las fallas estructurales, no del presidente de la República, son las fallas del gabinete ministerial, que son personas en algunos casos desconocen el área para las cuales fueron asignados o le dieron ese nombramiento específico para desarrollo de la economía nacional. Es igual que nosotros tenemos en el municipio de Zamora. Hay directores allí que nos llenen los perfiles para los cargos que están gerenciando en el municipio. Y allí vemos pues cómo se toca en materia de reserva legal, como es el caso de la emergencia ambiental para el municipio de Zamora, el desconocimiento de las leyes. O sea, se necesita un equipo capaz, comprometido con el proceso revolucionario y que actúe de acuerdo a las normativas que establece en la Constitución, lo que establece las leyes orgánicas del Poder Popular, y así darle mayor participación al pueblo. No es yo ejecuto, yo hago, y después es que digo que la participación del pueblo está allí reinante. Yo creo que hay un gasto excesivo en la burocracia, no solamente a nivel nacional, sino también municipal. Creo que ese bulevar Ezequiel Zamora es un área un área protectora del río. Ese gasto que se está haciendo allí, creo que más importante o más importancia tendría si ese dinero que se va a gastar allí estuviera en reparación o construcción de canchas deportivas en los diferentes barrios del municipio, que bastante la necesitan. Feliz día, mis camaradas. Un abrazo para ti, José Armando. Gracias, como siempre, por tu participación en el programa. Gracias, camarada, por tu participación. Y bueno, el llamado es entonces, pues, al gobierno municipal, a la alcaldía del municipio de Zamora, a que, bueno, revise bien sus procesos de planificación, las inversiones, sobre todo que no tengan, sobre todo que no tengan cuestiones de impacto ambiental. Ya Villalta también mencionó algo sobre lo ambiental. Es importante tener en cuenta lo ambiental, el medio ambiente. Bueno, de esa no nos salva ni Bambarito, ¿no? Si el medio ambiente decide pasarnos factura en el momento en que Dios no lo quiera tenga que ser, ¿no? Así que bueno, a cuidar el medio ambiente y también la parte, pues por supuesto, de la eficiencia en el gasto público y de las personas idóneas para ocupar los cargos. ¿Quién puede no estar de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo con eso, José Armando. Vamos a darle cabida a otra llamada. Sí, buenos días, estás al aire. Camarada, buenos días, Nelson Brelio por acá, ¿cómo están? Buenos días, Nelson. Bienvenido a Trinchera del Poder Popular, adelante. Gracias. Bueno, en cuanto al tema que tocas hoy, si bien es cierto, bueno, hay que correr algunas fallas del Estado, y para eso, bueno, el presidente está llamando a que por favor los VC incorporen su propuesta, pues su 10 propuestas por VC. Pero también es bien cierto que los funcionarios que ha tenido el Estado venezolano, una vez que están afuera, es que dicen que esto está mal, aquello va mal, esto no sirve, o sea, ¿por qué después que estás afuera y por qué no lo dices cuando estás en funciones de funcionario público, servidor público, como quiera eso llamarse? ¿Por qué te esperas que salgas del gabinete o te remuevan del cargo para decir que el Estado va mal? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Porque si tú tienes mucha dignidad, ¿por qué no renuncias antes, pues, en pleno ejercicio? Renuncia y di, mira, yo me voy del gabinete por esto y por aquello. No esperar y poner a la población en jaque, ¿no? A dudar si el Estado es o no es un Estado revolucionario, si vamos o no vamos por buen camino.
esa es la reflexión que yo hago, y de verdad que a esa misiva de Giordani, poco caso yo le haría en mi particularidad, ¿no? Eso es todo lo que quería aportar, camarada, gracias. Gracias, Nelson, por tu llamada y por tu opinión, que además es la opinión de muchísimos analistas que han escrito y se han expresado por aporrea.org y que han intervenido en diferentes medios de comunicación. Es una de las críticas fundamentales que se le hacen al exministro Giordani, que su crítica, su misiva fue inoportuna, fue extemporánea, porque ha debido hacerlo estando en funciones. Pero tengo entendido que la hizo. Claro, entonces allí es donde viene también la carta de Navarro, donde aclara que efectivamente le consta que el ministro Giordani tenía ya prácticamente 2 años, año y medio, alertando al presidente Maduro con diferentes informes, etcétera, sobre estas opiniones, sobre estas observaciones, y que nunca recibió respuesta alguna. Y que bueno, ya al salir del gobierno, pues se pronunció de esta manera pública. Dicen, bueno, ¿por qué en funciones no lo hace? Porque yo creo que incluso hay reglamentos en el ejercicio de los cargos que impiden, mientras ejerzas el cargo, pronunciarte sobre determinados asuntos. Eso habría que revisarlo, ¿no? Tenemos otro mensajito acá que dice profundo dolor. Ok, este era otro. Tenemos otro mensajito. Hay un mensajito que dice, ja. Este personaje, José Armando, sangra por la herida cuando buscó dividir a los revolucionarios en Zamora. Nunca crítica constructiva. Bueno, una persona que le contesta al amigo José Armando González en relación a sus opiniones expresadas acá en este programa. Otro mensaje, saludos, buen tema, Carlos Aponte. Gracias, Carlos Aponte, saludos para ti, hermano, gracias por estar en sintonía. Ti, de verdad que sí. Y bueno, y continúo con el tema, ¿no? Porque en este minutico que me queda antes de irnos al corte, ¿no? Es como una alerta, fíjense, no es ni siquiera, uno podría ver esa carta de Giordani cuando uno la analiza en el fondo y quitando todo lo accesorio y todo lo escandaloso de la misma, etcétera, y va al fondo. No es ni siquiera una crítica a lo que, sino como un llamado de alerta hacia el futuro, ¿no? Es decir, si no se busca de controlar gasto público, de tener un criterio austero en el manejo de las finanzas públicas, de controlar el endeudamiento externo que asume proporciones a veces un poco excesivas o peligrosas o riesgosas, ¿no? También alerta sobre un aspecto que ha sido central de la revolución bolivariana, que es la autonomía de PDVSA. Recuérdense que PDVSA, una industria petrolera, es lo fundamental, el músculo económico de todo el proceso, el sostén de todo esto, desde el punto de vista económico. Una de las grandes conquistas de la revolución bolivariana fue que aquello era una caja negra, y la revolución bolivariana hizo que dejara de ser una caja negra y que pasara al control estricto a manos directos del jefe del Estado, del Ejecutivo Nacional y del Banco Central de Venezuela. Entonces, Giordani alerta de que hay visos o hay indicios que él ha percibido, ¿no? Porque él estando dentro de esos procesos los ha percibido, vicios de una posible independencia o autonomía gubernamentalmente peligrosa o riesgosa de PDVSA en relación al control que el Ejecutivo Nacional debe tener sobre esa industria petrolera. Entonces, la autonomía de PDVSA respecto del Ejecutivo Nacional es algo que evidentemente es riesgoso para la revolución bolivariana. Ese es el fondo del asunto. Ahora, si esto es cierto, si no es cierto, hasta dónde la percepción de Giordani es verdadera o valedera o no, valedera es. Ahora, si es verdadera o no, ese es el fondo del debate, ese es el fondo de la crítica, la autocrítica y la reflexión. Porque indiscutiblemente que la revolución bolivariana, justamente para mantener la política económica, ¿ok? Entonces no es la política económica la que critica Giordani, ¿no? Justamente para eso, lo que Giordani, prácticamente pudiésemos resumir, el llamado de alerta de Giordani es a la austeridad. Austeridad en el manejo de las finanzas públicas. Control de gasto público. Y no perder el control político, gubernamental político de jefe de Estado sobre la industria petrolera. Entonces, son dos elementos fundamentales, sanísimas recomendaciones, críticas que considero que son, bueno, extraordinarias, que hay que rescatar, que hay que debatir
y que es importante que se tomen en cuenta. El presidente Maduro manifiesta su intención de revisar a fondo, meta por meta, proyecto por proyecto, programa por programa, gasto por gasto en todo el Estado, en todo el aparato estatal, desde el 1 hasta el 15 de julio. Evidentemente ha abierto su criterio y su capacidad de autocrítica a esta crítica que ha hecho Giordani sobre lo que es la austeridad en el gasto público. Me parece extraordinario, extraordinario. A diferencia, que querido camarada Aurelio, de tu criterio de que la carta de Giordani no hay ni que tomarla en cuenta, ¿no? El propio presidente Maduro, al señalar esta acción, evidencia que lo está tomando, no solamente en cuenta, sino que además lo está tomando muy en cuenta. Bueno, vamos entonces a este siguiente corte del programa y a la vuelta continuamos con más. Gracias. No sea parte de nuestra sintonía. Ya regresa Trinchera del Poder Popular. Comando Bocha, Bolívar Chávez. El juego de la criolla. Vamos a ver quién arrima la mejor bola. Ajá, ajá. Pero mira, Nicolás. Y ahora, tírame un boche, Nicolás. Si estás cansado y cansada de que te reboten porque te faltó un papel, si después de esperar largo tiempo te dicen que ese trámite no es por esa oficina, bocha la burocracia, bocha la ineficiencia, que retrasa y boicotea los procesos organizativos de los pueblos. Bocha la derecha roja. Comando Bocha, Bolívar Chávez. Sacrificaste tu vida por la redención social de pobres y humildes. De vuelta nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular. Vamos a darle lectura a unos mensajitos de texto que han estado entrando. Dice, uno de ellos dice así: los pesubistas somos socialistas, antiimperialistas y chavistas. Esta revolución no aguanta más corruptos. Villalta. Toda la razón para Villalta. Gracias, Villalta, por tu mensaje. Bien, tenemos entonces acá un escrito que se titula Tus huellas y le vamos a dar lectura inmediatamente. Este es un escrito de Zuleika King, y bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Dice así: hace 22 años un hombre vestido de militar irrumpió de manera abrupta a través de las pantallas de nuestros televisores, rompiendo el silencio de la madrugada, dando un mensaje a la nación que, entre otras cosas, decía que los objetivos no habían sido alcanzados y que vendrían nuevos escenarios. Pero lo que más nos marcó a todos fue aquella esperanzadora frase, por ahora, y con ella la impronta, de manera indubitable, fue su primera huella, la cual se marcó en nuestras mentes y en una larga espera donde el parto de la historia se detuvo, pero el tiempo hizo lo propio y se produjo el nacimiento, y con él comenzamos a escribir un nuevo capítulo, siguiendo sus huellas firmes y profundas que nos marcaron el camino largo y espinoso que debíamos transitar a su lado. Nos hizo comprender la necesidad de estar unidos como el alfa y el omega, como Dios y hombre, o como el yin y el yang. Con él partimos la historia en dos toletes, hablando pronto y mal, pero fue así. ¿Quién lo puede negar? Solo el que no ha nacido. Gracias a él recuperamos el norte, la estima como pueblo, elevamos la moral con la cual nos levantamos día a día y emprendemos la lucha para construir una sociedad más justa. A su lado vimos nacer la Quinta República y, rompiendo los viejos esquemas e injusticias de la Cuarta, abrazamos la doctrina bolivariana como guía para las luchas venideras y poder construir una sociedad de iguales. Logramos aprobar nuestra nueva Constitución bolivariana, cargada de un profundo respeto a los derechos humanos y a la participación y protagonismo de nuestro hermoso pueblo. Con el gigante al frente fuimos a la batalla de Santa Inés, venciendo al diablo. Enfrentamos la canalla en 2002 durante el golpe de Estado, pero él nuevamente dio muestras de coherencia entre su pensamiento y acción. Se condujo con la magnanimidad que pocos hubiesen tenido en su misma situación. Por si fuera poco, vino el inhumano paro petrolero, mas ya era tarde para los apátridas, puesto que ya habíamos aprendido del comandante a tener dignidad y aguante necesarios para enfrentar la adversidad y crecernos ante ella. Les demostramos una y otra vez de la pasta que estamos hechos, y así a su lado fuimos aprendiendo de nuestros errores y aciertos. Nos hizo entender que el modelo económico capitalista solo privilegiaba a los ricos, cambiando el modelo económico, logrando que el primer pilar de la economía siga siendo la política social incluyente.
y como si fuera poco, logró la integración latinoamericana para así poder avanzar hacia un nuevo orden geopolítico y plantarle cara al hegemónico imperio norteamericano. No en vano se refería a lo imperturbable que debía ser nuestra resolución de independencia o nada, dejándonos esta tarea permanente hasta que definitivamente la alcancemos. También nos habló del socialismo como el único modelo sustentable para la preservación de la vida en nuestro planeta. Todo lo escrito en estas líneas solo pretende referir un poco de lo que nos legó nuestro gigante, pero nada comparado con su testamento, como es el Plan de la Patria 2013-2019, que nos legó con su inconmensurable amor. Amor que lo hizo venir desde nuestra amada Cuba para ponernos en conocimiento de la realidad que enfrentaba en cuanto a su salud y darnos las directrices necesarias ante cualquier situación sobrevenida. ¿Qué razón tenía cuando nos dijo: no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria? No, no podrán. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Me imagino cómo habrá sufrido el comandante al tener que darnos ese mensaje y sus directrices. Hoy me convenzo una vez más de su grandeza y pido a todo aquel que se sienta un verdadero revolucionario que no defraudemos a quien tanto nos dio y entregó su vida por nuestro pueblo. Estamos en deuda con él. Llegaron los tiempos difíciles de los que nos hablaba. Debemos cerrar filas y buscar la verdadera unidad de los patriotas y defender la patria y el proyecto revolucionario que nos legó. Hay que apoyar al camarada Nicolás Maduro y trabajar incansablemente a su lado para consolidar el proyecto socialista. Pero esto pasa por la coherencia entre el pensamiento y la acción de todas y todos quienes le acompañan en el gobierno, porque a veces parece que de parte de algunos de ellos se les olvida que el pueblo está atento y expectante ante situaciones que se desvían del precepto revolucionario. Esto me recuerda que en varias ocasiones nuestro comandante eterno daba directrices claras y firmes a muchos de los que le acompañaban en su tren ejecutivo, quienes hacían oídos sordos a sus mandatos. Ojalá esto no se repita igual con el camarada Nicolás, y si sucediera, esperamos que sepa actuar con la firmeza necesaria como máximo líder de nuestra revolución, y que al igual que el comandante piense que si tuviera que elegir entre un principio y un amigo, pues él se habría quedado con el principio. No tengo duda alguna que la escogencia del camarada Nicolás Maduro fue acertada, ya que en él se reúnen un cúmulo de experiencias adquiridas al fragor de las luchas al lado de nuestro gigante, lo cual nos debe dar la tranquilidad de saber que sabrá enfrentar la situación política y económica de la cual estamos siendo víctimas todos los venezolanos. Ahora más que nunca debemos apoyar al camarada, como si fuera Chávez. No es fácil estar en su posición. Adelante, siga usted las huellas de nuestro gigante Hugo Chávez y la patria llegará a puerto firme. Y termino parafraseando al padre libertador Simón Bolívar: lo que se ha hecho no es más que un preludio de lo que podéis hacer. Preparaos para el combate y contad con la victoria. Hasta la victoria siempre, camaradas, unidos venceremos. Bueno, ese fue el escrito de Zuleika King, que lo escribió el día 7 de este mes de junio de 2014, Tus Huellas. Bueno, extraordinario escrito, un llamamiento pues a la unidad de las fuerzas revolucionarias. Y bueno, y tiene mucho que ver pues con el tema del día de hoy, que ya vamos a ir redondeando. Y les decía que el llamado pues que se hace, que se rescata de esa crítica, desde mi punto de vista es ese, ¿no? Un llamado a la austeridad, un llamado al control, un llamado a la transparencia en la gestión pública, un llamado a combatir la posible corrupción de los fondos del Estado, de esos grandes fondos, sobre todo en divisas, para que no se fuguen las divisas, para que no perdamos la renta petrolera, que es la principal reivindicación, el principal logro que tuvo la revolución bolivariana, digamos, desde el punto de vista económico, y que hace posible en lo material que todos estos ideales revolucionarios se vayan concretando en un proyecto de país, en un proyecto de sociedad, en un proyecto de humanidad. Entonces el modelo social de inclusión no cae del cielo. El modelo social de inclusión se lo debemos a la renta petrolera y al rescate soberano que hizo el Estado Nacional, el Estado Revolucionario Bolivariano, del control sobre esa renta petrolera. Ahora, la renta petrolera se pierde o se puede perder o está en riesgo de perderse o pudiera estar en riesgo de perderse si se permite, por ejemplo, que esa renta se fugue
¿no? Se fugue, se la lleven empresas de maletín, o se la lleven corruptos, o se la lleven empresas transnacionales, o se la lleven cualquier tipo de grupos de intereses creados que atentan contra ese control soberano de la renta petrolera por parte del Estado. Cualquier llamamiento al control, a la regularización de la renta petrolera es un llamamiento extraordinario y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y no solamente la renta petrolera se puede perder por ahí, la renta petrolera también se puede perder si, por ejemplo, quien genera esa renta petrolera, el ente que genera esa renta petrolera, como es, por ejemplo, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, vuelve a convertirse en una caja negra, donde el Estado pierda control, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela pierdan el control sobre lo que allí sucede. Entonces, y ese es un monstruo gigantesco. PDVSA es una corporación tan enorme que las formas o las vías por las cuales la derecha, la ultraderecha, penetra, se infiltra en esas estructuras de PDVSA para tratar de que esa industria desvíe sus fondos, desvíe la renta, y entonces el Estado no tenga mecanismos para mantener ese control político sobre la industria petrolera. Mira, un llamamiento a eso yo lo considero que no solo es que es oportuno, es que es esencial, es medular, es nítidamente meridiano, fundamental, nuclear, pleno como la luna llena, como diría nuestro comandante Hugo Chávez, que eso hay que meterle el ojo, porque el más mínimo indicio, la más mínima sospecha de probabilidad, así sea dar el beneficio de la duda razonable nada más, ¿verdad? Un supuesto por algún indicio que exista de que PDVSA pudiese volver a convertirse en una caja negra, mira, automáticamente todas las fuerzas revolucionarias de este país deben activarse para que eso no ocurra, porque si eso ocurre, perdemos el control de la renta petrolera. ¿Y de qué manera controlaba los Estados Unidos, el Imperio Norteamericano, nuestra renta petrolera, aparte de tenernos las regalías en el suelo y que una fracción mínima era lo que se le daba al Estado y todo lo demás se la llevaban las compañías transnacionales? Era porque tenían el control político de la empresa, porque ahí los gerentes, la alta gerencia y los ejecutivos y todo eso eran acólitos de las políticas de Washington, y lo que Washington decía que había que hacer gerencialmente con PDVSA era lo que se hacía. Claro. Entonces, si Jorge Giordani, que ha sido el ministro de Planificación de este país durante la Revolución Bolivariana, por cierto, muy querido, muy nombrado, muy respetado por el comandante Chávez y también por el presidente Maduro y por todos en el gabinete, excepto este último impasse sucedido que ya le estamos pasando la página, como bien lo señaló el presidente Maduro el viernes. Bueno, si una persona seria, responsable como él, ¿verdad?, que ha sido el artífice del modelo de inclusión social, porque se ha criticado, ahí se ha dicho de todo en contra de Giordani. Pero ¿quién puede negarle eso a Giordani? Pero ¿quién fue el artífice del modelo de inclusión social? ¿Y quién fue el que mantuvo en un país donde el gasto público es enorme, quien mantuvo los niveles de inflación en este país dentro de márgenes razonables durante años y años, y que se vinieron a volver locos esos índices de inflación? Fue justamente de un par de años para acá, de año y medio, un par de años para acá. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué Giordani, que por cierto le dan el nombre o el apodo de El Monje? Le dan el apodo del monje porque Giordani al parecer es una persona que vive una vida muy austera, ¿no?, en lo personal. No es una persona gastiva, ni suntuosa, ni es coherente en su pensamiento y su acción, en el sentido de, si propugno el socialismo, no puedo andar con lujos ni con derroches materiales, ¿no? Ni ser un consumista, ¿no? Ni ser un consumista. Entonces, pero además yo pienso que Chávez no solamente se lo decía por ese estilo de vida personal de Giordani, sino que además era una persona austera, en el sentido, y qué es lo más sano en un país donde hay tanto petróleo, tanto dinero, tanto gasto público, tanta posibilidad de gastar el dinero de la renta petrolera. ¿Qué es lo lógico que usted, como un jefe de Estado, coloque a manejarle las finanzas públicas? ¿A una persona derrochadora o a una persona austera? Evidentemente una persona austera, hermano. A mí me llama la atención es el hecho de que la oposición toda se sobó las manos y aplaudió y se alegró en demasía cuando sacan a Giordani. O sea, eso hay que dar una lectura. ¿Por qué se alegra la oposición
cuando sacan al camarada Giordani. ¿Por qué? Porque Claro, eso es una pregunta y que no hay que solamente hacer. la oposición, Los bien bueno. revolucionarios tenemos que hacernos esa pregunta. También el imperio, porque con Por supuesto, pero Merrill Lynch, la casa Ajá, financiera norteamericana Merrill Lynch sacó un informe alegrándose muchísimo y felicitando al gobierno por la salida de Giordani. Entonces, esa es una pregunta que las filas revolucionarias tienen que hacerse. Todos tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué se alegra la oposición en los sectores económicos de este país? ¿Por qué? Hay una pregunta. Entonces lo dejamos para reflexión de cada uno. No la vamos a responder nosotros. Sabemos y creemos de la capacidad de análisis de todas las filas revolucionarias que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos creativos y vamos a concluir lo que cada quien tenga que concluir. ¿Por qué? Eso es la correcto. pregunta es esa. ¿Por qué se alegró la oposición? ¿Por qué Mary Lynch sacó ese informe aplaudiendo pues la decisión del presidente Nicolás Maduro, el camarada, en haber sacado a Giordani del Ejecutivo Nacional? Eso es correcto. Y fíjate otro detalle, Zuleika, ¿no? Y yo recuerdo que en el año 2007 el presidente Chávez retiró al ministro Giordani del Ministerio de Planificación, y Giordani estuvo un año fuera del gabinete. Y yo me recuerdo, y ahí están las cifras y las podemos revisar, cifras de inflación, cifras de... Yo me recuerdo que en ese año las cifras de inflación y cifras negativas en macroeconomía se dispararon. Esa es una verdad histórica. O sea, yo no me voy aquí a decir no que Giordani, yo no conozco a Giordani, yo no conozco tampoco al presidente Nicolás Maduro en persona. Yo no voy a entrar aquí en lo personal a decir yo estoy solidarizándome con Giordani porque es mi amigo, no, en lo absoluto. Yo voy a los hechos objetivos. Y el hecho objetivo es que cuando el presidente Chávez retiró a Giordani del gabinete, durante ese año, en 2007, busquen la cifra. La economía comenzó a descontrolarse. Tan es así que el presidente Chávez al año lo vuelve a convocar y le dice, vente Giordani, como diciendo, hermano, vuelve, porque esto se está volviendo, se está enloqueciendo. La razón también por la cual sale Giordani en su momento fue después del paro petrolero, del golpe de Estado, cuando hubo tanta presión por parte de la oligarquía, por parte de la oposición. Claro, pero eso fue otra cosa, eso fue una señal como de buena voluntad, eso fue una cuestión política de buena voluntad de parte del comandante para suavizar las tensiones que había, etcétera, y era comprensible, no porque las políticas estuviesen erradas. Exactamente, vamos a aclarar las cosas, ¿no? Yo creo que esto hay que estudiarlo un poco para poder formarse un juicio, o sea, un criterio más objetivo. Hay que estudiar la historia y los procesos, y hay que estudiar cómo ha sido el desenvolvimiento a lo largo de estos años y por qué el comandante Chávez mantuvo durante tantos años a Jorge Giordani en su gabinete. Eso hay que estudiarlo. Y también hay que entender por qué el día de hoy el camarada presidente Nicolás Maduro decide quizás prescindir del camarada Giordani. Habría que saber las razones de fondo. En su momento eso tiene que saberse. Es importante, pero ya como camaradas, como somos todos, los revolucionarios, somos así, apasionados en el discurso, somos vehementes muchas veces, pero es importante entender las razones. Yo estoy segura, totalmente convencida, de que el comandante Nicolás Maduro, ahora presidente de nuestra revolución, de nuestro país, en su ánimo nunca estuvo a descalificar la trayectoria y la capacidad en la conducción de lo que fue Giordani en su gestión, la conducción que llevó. Obviamente, porque y el crecimiento de no ser así entonces pues estaría metiéndole una puñalada al propio presidente Chávez, que no es el caso. Quien fue el que mantuvo esa política económica revolucionaria, bolivariana y soberana durante toda la revolución bolivariana. Que obviamente que no es el caso, pues, o sea, a la prueba nos remitimos, que aplaudimos de trinchera del poder popular. Ahí el problema estuvo, y es que el venezolano es muy hacia la parte farandulera, faramayera, ¿no?
la parte del escándalo, la parte de no ir a los argumentos de fondo, sino a la persona. Fíjate que la política, aquí la oposición entonces es ataques en lo personal hacia las personas, no es una cosa de los argumentos de fondo. Entonces, claro, aquí el escándalo fue esas alusiones personales que hizo Giordani hacia la forma de llevar y de conducir el gobierno del presidente Maduro, y que fueron interpretadas y además con razón como descalificaciones personales hacia el presidente Maduro. Y eso, pues evidentemente generó una reacción también, acción y reacción de vuelta del propio presidente Maduro hacia Giordani, aun cuando él no lo nombró, pero sí se, digamos, aludió obviamente a Giordani. Y es lo que el presidente Maduro, después de que se desataron esas pasiones y se caldearon los ánimos, cae en la reflexión y dice el viernes muy sabiamente, con mucha altura, demostrando mucho criterio talante de estadista y mucho talante chavista, propiamente chavista, del comandante Hugo Chávez, de cómo manejar este tipo de situaciones, y esa grandeza, ese desprendimiento, esa nobleza propia del presidente Chávez, cuando dice: aquí está mi mano tendida, aquí está mi abrazo listo, nos dijimos cosas, ¿ok? Vamos a pasar la hoja, acepto la crítica, voy a reflexionar y vamos a mejorar el proceso revolucionario y a cerrar filas en torno al legado del comandante Chávez. Eso es aplaudible, eso es felicitable, y realmente, bueno, estamos muy contentos por eso. Y bueno, ya llegamos al final del programa. Hay un mensajito de texto por acá rapidito. Déjame ver qué mensajito de texto quedó por acá. Como quería Chávez que la mano de la justicia llegue hasta los que se creían supercandidatos en el PSUV y están más rayados que el tigre Eduardo Fernández, Villalta. Bueno, que así sea, mi hermano. Un abrazo. Yo no me despido sin antes agradecer a los camaradas de Aporrea Radio, Aporrea ORG, por habernos permitido participar en su staff de programa. Gracias por esa invitación, y orgullosos pues de dar esa batalla comunicacional, librarla a través del medio Aporrea Radio. Y no me despido sin antes también recordarles esa máxima que reza de que un revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. Esa es la consigna. Eso es todo, amigos.